Tercer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Discapacidad. Gestión de calidad. Respuestas creativas a nuevos desafíos. Estamos con Mariana Pérez, directora de Discapacidad y Políticas Inclusivas de la Municipalidad de Vicente López. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y Karina Gershberg, directora general de Senderos del Sembrador. ¿Qué haces, Cari? ¿Cómo estás? Bien. Bien, que junto a Comunidis han organizado esta tercera edición del Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Discapacidad de Vicente López, con el lema Gestión de calidad, respuestas creativas a nuevos desafíos. Pero el primer desafío fue tercera edición organizada totalmente en formato virtual, no algo elegido, algo impuesto, pero que viene bien para llegar a más gente, supongo. ¿Cómo encararon esta tercera edición de esta manera en este contexto tan complejo? Sí, bueno, Cari, si querés arranco yo. No, básicamente, en primer lugar, eh, con Senderos del Sembrador no existen los imposibles, o sea, la fusión que se hace entre Dirección de Discapacidad, Senderos y Comunidis hace que uno pueda dar estos pasos que vos decías. Nos tocó este contexto de pandemia y pudimos seguir pensando en el Congreso y no paralizarnos como fue esta reacción que se tuvo y que se tuvieron muchísimas actividades. Y no solo eso, sino atravesar las múltiples barreras que existen en esto. Bueno, ok, ¿cómo lo hacemos? Virtualidad, ¿y cómo volver a pensar el esquema del Congreso en términos virtuales y online? Aprendimos un montón, ¿no, Cari? Sí, me quedé pensando en lo que dijiste al principio. Yo creo que totalmente nos identifica Senderos del Sembrador la idea de no, nada es imposible, no existe esa palabra, no me digas que no se puede hacer. Decime qué tenemos que hacer y buscamos cómo. Eh, Me parece que nosotros ya teníamos un montón de experiencia. Las dos ediciones anteriores, en el 2015 y en el 2019, las transmitimos online. Tuvimos presencialidad, pero las transmitimos online. Diego acá coordinó en los equipos de comunicación las 13 ediciones junto con el ISEC y hicimos transmisiones de Facebook Live, tuvimos miles de personas de todo el planeta mirándolo. ¿Por qué no lo íbamos a hacer virtual? Entonces yo tengo la sensación de que Exacto. muchas veces yo estoy insistiendo como, bueno, hagamos esto. Pero bueno, también del otro lado me encuentro con un equipo de gestión en la municipalidad a cargo de Mariana, que nos tiramos flores, pero nos tiramos flores porque de verdad hay una sinergia de laburo donde podemos sumar, y entonces yo insisto, y cada una en su área empuja todo lo que tiene que empujar para que nos digan, bueno, háganlo. Cuando se Fue más o animan a menos lo decirnos, bueno, más está o menos bien, lo que háganlo, sucedió. todo el mundo se muere de miedo, nosotros decimos, pero se puede, pero se puede, pero se puede, Exacto. pero se Y puede. sabes que, Cari, también el otro desafío grande, que si bien vos, digamos, tenés todo lo que es virtualidad, lo llevas mucho también a la práctica de lo que es Senderos del Sembrador. Eh, Son más de 40 expositores. Hay que explicar una nueva plataforma en streaming, digamos. Hay que enseñarles a todos ellos también cómo sería, porque todos nos preguntaron, ¿y cómo sería? ¿Y qué es un link? ¿Y a dónde entro? ¿Qué es por Zoom? Todos estos desafíos grandes que asumimos y que también pudimos comunicar eh, en forma clara y sencilla para que llegue el mensaje y para que todos puedan ingresar y se pueda dar el congreso en las condiciones en que se viene dando y que se va a dar. Pensaba que nosotros hacemos eso todo el tiempo, que es donde los demás piensan que no se puede hacer, o cómo, y eso cómo se hace, y que nosotros decimos, bueno, esperen, a ver, ¿Por todo qué se puede no? aprender, cualquier persona Totalmente. puede aprender, todas las personas pueden aprender. Entonces, si lo que hay que aprender es sobre tecnología, bueno, buscaremos la forma de explicárselo a cada persona, esa persona tenga o no discapacidad, sea un gran académico del país o del exterior, o sea una persona con discapacidad. Y lo logramos, todas las Exacto. personas están hoy participando en esa plataforma, incluso los que están viendo. Sí, Sí, impresionante sí. cómo... Sí, Mariana. No, no, incluso que también me parece que el que está viendo del otro lado, o tanto el espectador o el expositor o las personas que se anotaron, el ver que es posible, también contagiamos esto, ¿sí? De decir, ¿y por qué yo dejé de hacer? Si en realidad se puede hacer, ¿no? Como que uno va contagiando toda esta modalidad también, como para poder instalarla, con o sin pandemia. Yo creo que hay cosas que llegaron para quedarse. Y esto lo hablamos siempre con Cari,
Nuevos desafíos, estábamos hablando del desafío de hacer este congreso, ustedes se lo toman con total naturalidad. Es verdad que habíamos streameado las dos primeras ediciones, pero como bien rescataban, no es lo mismo que todos los expositores y expositoras lo hagan en formato virtual y que la única presencialidad sea online. Así que para ustedes era lo más natural del mundo, pero wow, felicitaciones y además con un cumplimiento de los tiempos impecable. Como ayer cerraron en punto y hoy venimos muy ahí al pie. Quería retomar entonces el eslogan o la idea disparadora que habían decidido para esta edición: gestión de calidad, respuestas creativas a nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque la gestión de calidad no depende de que estén dadas las mejores condiciones. Si vamos a esperar a que sea el momento adecuado, a que tengamos las mejores condiciones, a que tengamos el dinero suficiente, no lo vamos a hacer nunca. Entonces, nos pareció que este contexto de pandemia era un contexto más de crisis en el que podemos y tenemos que decir, se pueden hacer las cosas bien en el contexto en el que estás y en el lugar en el que estás. Y básicamente tiene que ver con esto que decía Cari, y creo que viene de la línea de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Esto de que, digamos, que se pueden sostener objetivos, actividades, y se pueden ir transformando y reinventando cualquiera fuera el contexto. Este año nos tocó la pandemia, en otro momento pueden ser otro tipo de modificaciones que nos toquen, que quizás no las buscamos, y que vienen. Volviendo a lo que decíamos antes, la idea de no se puede, no tiene que estar. La idea tiene que ser, hagamos lo posible, ¿cómo lo hacemos bien? Y respecto a lo de los tiempos, no quiero dejar de mencionar que esto está sucediendo así porque hay un equipo de coordinadoras que son parte del equipo de la municipalidad y algunas colaboradoras de Senderos, que vamos a nombrarlas, de Senderos Mili y por la Muni, nombrarlas vos, Marian. Por la Muni tenemos a Dolores Pérez, a Natalia Carle, a Florencia Laereche, a Hilda Álvarez y a Ana Laura D'Angelo. Bueno, Milagros Albornoz Fila de parte de Senderos, que son las que están atrás de cada uno de los bloques, logrando que la coordinación funcione, generando que se pueda contactar en tiempo y forma a todos los participantes, dándole fluidez a las mesas, así que el trabajo es enorme. Exacto. Asumo que edición a edición el Congreso ha ido creciendo, y cómo evalúan, tanto en cuanto a la presentación de buenas prácticas como a cualquier otra cosa que ustedes quieran mencionar, a esta tercera edición 2020. Ayer hablábamos con Cari a la noche y poníamos en común un poco esto. En primer lugar, el impacto en cuanto a lo que es participantes e inscriptos creció exponencialmente con respecto al del año pasado. Llegamos a 6.000 inscriptos. Y por otro lado, también los trabajos presentados, que el comité evaluador revisó, leyó, a ver, bueno, cuáles responden a la convención, cuáles tienen que ver con una buena práctica, cuáles tienen que ver con acciones concretas que realmente responden a una mejora y repercuten en una mejora de calidad de vida para las personas con discapacidad. 78 trabajos, que es un montón en comparación de lo que fue el año pasado, y también de muchos países, ¿sí? Ya no solo de Argentina, sino que creció exponencialmente en términos internacionales la presentación de trabajos. Y también de nuestro propio consejo, Cari, de Comunidis, del Consejo de Discapacidad de Vicente López, que ahí tengo que destacar el trabajo de Cari, que Senderos es parte del consejo, pero ella lidera perfectamente y lideró y coachó perfectamente a todos los que son nuestras organizaciones que no se animaban a presentar, que nosotros sabíamos que estaban haciendo muy buenas prácticas, que estaban invisibilizadas, que tenían este espacio para poder presentarlas y no las presentaban, no se animaban, que el trabajo, que la forma, que el objetivo, que esto de darle forma, de buena práctica, todo ese coaching lo hizo Cari con las organizaciones, y este año tuvimos 10 organizaciones que pudieron exponer, así que fue un crecimiento exponencial que también destacó a Cari en eso. En el primer año, en el 2015, casi no logramos ninguna participación de Vicente López. El año pasado implementamos unos talleres de presentación de la buena práctica y ya logramos un poquito más. Y este año, con la virtualidad, pudimos hacer 3 talleres previos donde poder acompañar a las organizaciones
en que vean eso, que hacen muy buenas cosas y que a veces la gente no se anima a mostrarlas o no sabe o no puede escribir. Por eso este congreso tiene la particularidad de no ser un congreso académico, donde no requiere que se escriba un paper con Norma Zappa y que 20 carillas. Es un formulario, se presenta un video, la idea es que sea simple. Volviendo a la primera idea, es que accesible. poder mostrar. Ujú. No me digas que no podés, haces cosas buenísimas, el grupo te ayuda a pensar de todo lo que estás haciendo, porque estos talleres fueron compartidos, de todo lo que estás haciendo, qué es lo mejor, esto que estás haciendo, cómo contarlo mejor, para que las personas que realmente entiendan, en muy poquitos minutos tengan una idea clara de lo que estás haciendo. Así que contentísimos porque lo que se potencia es todo este trabajo local. Vicente López es un lugar que tiene mucho trabajo comunitario, hay muchas organizaciones, no solo de discapacidad, y que poder mostrar esto que se está haciendo genera sinergia, genera que otros se contagien, genera que se transmita esa idea de inclusión, de que las personas con discapacidad pueden participar, de que las organizaciones hacen cosas fantásticas y pueden mejorar su tarea, y que estamos todos y que si generamos redes y generamos comunidad. Así que buenísimo, estamos muy felices. Estamos llenas. Nada es imposible, un poco la esencia o la idea que impulsa el trabajo en discapacidad, por lo menos así en Senderos y en la MUNI. Y este año, con la incorporación de personas con discapacidad intelectual en el comité evaluador de las buenas prácticas, ¿cómo fue eso? Es que venimos teniendo un grupo de personas con discapacidad intelectual de Senderos del Sembrador que vienen trabajando en un montón de procesos de validación. Han trabajado para el Ministerio de Justicia de la Nación en procesos de validación de leyes en lectura fácil. Bueno, entonces dijimos, este año la participación tiene que ser cada vez más intensa. Por supuesto participan, muestran sus experiencias, muestran que son, bueno, ¿por qué no pueden ser también parte del comité evaluador? Se trabajó muy seriamente. El comité evaluador formado por personas con discapacidad también tuvo participación de destacadas personas académicas como Verónica Rusler, como Susana Underwood, con lo cual se trabajó en conjunto y también Gabriela Saluso formaron parte de esas reuniones de evaluación. Otra vez, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque no se nos ocurrió antes y porque no generamos los apoyos. No porque las personas no puedan, no porque las personas no tengan que estar ahí. Tienen que estar ahí y nosotros tenemos que generar los apoyos y generar las posibilidades. Exacto, generar las posibilidades, facilitarles el acceso. Y aparte es muy enriquecedor, fue muy enriquecedor la jornadas que organizaron en todo lo que fue el comité evaluador con las personas con discapacidad. Enriquecedor para nosotros, porque tenemos la palabra del usuario en muchas buenas prácticas, y también para ellos, conocer. ¿Notan, digamos, que observan algo en común en cuanto a las prácticas presentadas, con mucha participación del exterior? No es la primera vez, es un congreso internacional, así que desde el comienzo hubo participación de otros países, pero pensando en las buenas prácticas que se han presentado tanto de Argentina como de otros países, ¿notan algún hilo conductor, algún crecimiento, digamos, en conjunto o algo que sea muy marcadamente distinto? Con respecto a los trabajos vistos el año pasado en congresos anteriores, yo este año noté, si bien hay un comité evaluador, nosotros leemos absolutamente todos los trabajos porque nos interesan, nos parecen también disparadores, y sí, noté que hay una presencia de la convención, que siempre con Cari nos preguntamos, todavía tenemos que seguir hablando del modelo social, de la 26378, de que ya la persona con discapacidad es un sujeto de derechos, y no modelo asistencial, sino modelo, bueno, digamos, esto que veníamos, que siempre decimos con Cari, noto un gran avance en eso, noto una presencia de la convención, no en todas, pero sí en más con respecto al año pasado, por ejemplo. Y por supuesto falta un montón y para eso estamos. Pero me parece que hay mayor protagonismo de la convención con respecto a esto y de un enfoque de derechos y de autonomía con respecto a la persona con discapacidad. Hay muchas acciones que cuando preguntábamos el objetivo tenían que ver con esto. Quizás a algunas les faltaba un poquito más para realmente que sea una práctica que después pueda repercutir en otros ambientes o que pueda llegar a tener resultados y que uno pueda llegar a sistematizar esos resultados, pero el encuadre estaba muy bien con respecto al año pasado.
Cari, adherís. Sí, Y totalmente. bueno, con un eje absolutamente necesario, opinión personal, perdón, sexualidad, diversidad y género. ¿Cómo evalúan los aportes en ese eje y bueno, en el largo camino que tenemos para recorrer por ese lado, ¿no? En Eh, principio nosotros lo venimos incorporando al Congreso desde el 2015, siempre lo incorporamos. Y por supuesto tenía que estar. Es uno de los derechos más vulnerados, el derecho al acceso a la sexualidad, a la familia, y en este congreso tuvimos la oportunidad no solo de escuchar a cuestiones teóricas respecto a la sexualidad, al género, a la diversidad, sino también tuvimos experiencias de personas con discapacidad que están casadas, que recibieron apoyos para poder formar una familia, para vivir en forma independiente, para decir casarse, con lo cual creo que el gran salto de este año también son estas experiencias en primera persona de que estas vidas también plenas es posible. Absolutamente, sí. Aparte, sabes que es algo es uno de los temas que más nos consultan desde el Servicio de Discapacidad acá de la Municipalidad. Es uno de los temas del cual las organizaciones necesitan capacitación, por sobre todo las cosas para poder abordarlo con las familias. Es un tema muy desafiante para nosotros como servicio, para Cari también. Así que nos invita siempre a seguir pensando y repensando las prácticas y ver cómo podemos seguir impulsando acciones que garanticen este derecho a las personas con discapacidad. Todavía no terminó esta tercera edición, nos han sorprendido haciéndola en este 2020 tan complejo, después de haber hecho el segundo congreso el año pasado, en el 2019. ¿Podemos pensar en un cuarto congreso el año que viene, en el 2021? Sí, totalmente. Ya te Sí, digo que ¿no? Ya sí, después estamos, vemos cómo lo hacemos, pero sí, por supuesto que sí. porque nada es Porque además, imposible. Obvio, no, y además porque una de las cosas obvio. que también esta virtualidad nos evita, y no es un detalle menor, es que podemos tener gente de toda América. Estamos teniendo ponentes de Costa Rica, maravillosa, recién la doctora Adriana Retana Salazar hablando de inclusión educativa desde Costa Rica. Estamos teniendo una ponencia de Chile divina también sobre inclusión. Ahora estamos teniendo otra ponencia de Colombia. Y ¿sabes qué? La gente puede participar, no necesitamos un montón de dinero para vuelos, No, para totalmente, hotelería, para todo, que muchas totalmente, veces no lo totalmente. tenemos. Entonces, esto nos permite muchísimo más económico y la verdad es que nosotros gestionamos con muy pocos recursos. Entonces, esta posibilidad es maravillosa, claro que lo hacemos el año que viene. Eh, para mí el Congreso, este año también lo que nos enseñó es que el Congreso llegó para quedarse todos los años. Hemos aceitado procedimientos también nosotros, así que nos va a ser muchísimo más ágil y sencillo poder brindar este espacio. Diego, los comentarios son increíbles, esto es necesario, la gente lo necesita, los profesionales lo necesitan, las organizaciones. Venimos a responder a una necesidad que tenemos que hacerla todos los años. Así que sí, llegó para quedarse el Congreso todos los años. Un congreso abierto, gratuito, que además genera un montón de material que queda subido a los canales de YouTube, queda subido a las redes, con lo cual la gente lo puede tomar como consulta, lo pueden volver a ver. Es co-construcción de conocimiento, socialización del conocimiento. Estamos contentas. Se nota, ¿no? Sí, Sí. se nota y felicitaciones, la Todavía no verdad. terminamos, así que nos No, tenemos que ir a seguir con la logística. por supuesto. Felicitaciones por todo lo visto hasta ahora. No terminamos, queda poco, pero la verdad es un congreso hermoso. Muchas felicitaciones, gracias por el esfuerzo que han hecho.